Hola a todos. Vamos a dedicar esta unidad didáctica al estudio general de los géneros literarios. Esta unidad va dirigida a un grupo de segundo de ESO. Como sabemos, los géneros son los grupos en los que se clasifica la literatura. Y aunque la antigua retórica distingue también el género poético y el ensayístico, nosotros nos vamos a centrar sobre todo en tres géneros: el narrativo, el lírico y el teatral, que se verían a lo largo de las tres evaluaciones. El género narrativo en la primera evaluación, el género lírico en la segunda y el género teatral en la tercera evaluación. Veremos también en esta unidad qué subgéneros se incluyen dentro de cada uno de ellos. Y en cada evaluación nos centraríamos más detenidamente. Empezamos aquí con la narración. La narración es el género literario donde un narrador cuenta la historia de unos personajes en un tiempo y un espacio determinados. El narrador puede estar en primera persona, ese narrador se le llama interno, o en tercera persona, el externo, que además en determinadas ocasiones puede ser omnisciente si lo sabe todo de los personajes, no solamente lo que hacen, sino también su manera de pensar. Dentro de la narración distinguimos estos subgéneros narrativos mayores por la extensión que tienen. Primero tendríamos la epopeya, un relato épico narrativo que está escrito en verso y que es una narración extensa de acciones trascendentales dignas de memoria para un pueblo que gira en torno a una figura importante. También tenemos el cantar de cesta, que es muy parecido a la epopeya, pero es una epopeya escrita en la Edad Media. Y por último, la novela, que frente a la epopeya y el cantar de gesta, que están escritos en verso, la novela es un relato extenso escrito en prosa, tiene una acción compleja y varios personajes. Hay subgéneros narrativos que son menores, como digo, por la extensión, bastante más reducida que la de los subgéneros anteriores. Tendríamos aquí el mito, que es una historia fabulosa cuyos protagonistas suelen ser héroes, dioses o semidioses. La leyenda, que mezcla elementos reales con elementos fantasiosos. El cuento, un relato breve de acción sencilla, que puede ser un cuento literario o popular, dependiendo de si el autor es conocido o no lo es. Y, por último, la fábula, una narración que puede estar en verso o en prosa. Aunque esté en verso, sigue siendo un texto narrativo porque se cuenta una historia de unos personajes, en este caso animales, en un tiempo y un espacio, y finalizaría con una moraleja o una enseñanza final. Después tenemos la lírica, que es el género literario que se escribe en verso, normalmente, donde un poeta, no un narrador, sino un poeta, expresa sus sentimientos: amor, dolor, tristeza, alegría. Y al igual que ocurría en el género narrativo, la lírica también tiene sus subgéneros. La oda, que es un canto de alabanza; la elegía, que expresa el lamento por la pérdida de un ser querido o una desgracia; la égloga, una composición poética que idealiza la vida de unos pastores que se lamentan normalmente por un fracaso amoroso y está ambientada en un locus amoenus, uno de los tópicos vistos en clase en segundo de la ESO. Y finalmente la sátira, una crítica de costumbres o vicios con una intención moralizante. Es muy importante la sátira también el tono burlesco. Y finalmente el teatro, que se vería, como hemos dicho al inicio de esta presentación, en la tercera evaluación. Es un género destinado a la representación. Tampoco hay narrador aquí. Todo lo que ocurre, todas las acciones que ocurren en el teatro, las sabemos, las conocemos gracias al diálogo que mantienen los protagonistas, los personajes de la historia, no porque haya un narrador que nos lo cuente. Son muy importantes también unos elementos ajenos a lo que es el mero texto teatral, como son el vestuario, la iluminación, el sonido, etc. Toda esa información aparece recogida además a través de las acotaciones, que son las informaciones que otorga el autor de la obra teatral sobre cómo se tiene que llevar a cabo esa representación. Aparece entre paréntesis y en cursiva en el propio texto teatral. También tiene sus subgéneros teatrales mayores, como la tragedia, de protagonistas de alta clase social y final desgraciado o desdichado; la comedia, con protagonistas de clase social media, baja y cuyo final es feliz; y finalmente el drama o tragicomedia, que mezcla elementos trágicos y cómicos. Y aquí tenemos los subgéneros teatrales menores: el paso, el entremés y el sainete. Su particularidad es que solían representarse
sobre todo los dos primeros, entre los entrehazos de las obras grandes y tienen un argumento totalmente ajeno al argumento de la obra principal. Son piezas cómicas protagonizadas por personajes cotidianos y de trama muy sencilla. Tienen algunas diferencias entre sí, por ejemplo, el entremés es posterior al paso, deriva del paso, y en él se ridiculizan y se critican los defectos humanos o algún otro aspecto de la sociedad. Y finalmente el sainete, que es muy parecido al entremés, pero es un poquito posterior también, tienen como rasgo más característico que suele recoger o reflejar el habla de distintas regiones de España para ridiculizarlas o al menos generar la risa, la comicidad en el espectador. En esta última diapositiva tenemos un enlace en el que podemos acceder a un cuestionario sobre los géneros literarios y que está colgado en el aula virtual. Evaluaciones. El género narrativo en la primera evaluación, el género lírico en la segunda y el género teatral en la tercera evaluación. Veremos también en esta unidad qué subgéneros se incluyen dentro de cada uno de ellos. En cada evaluación nos centraríamos más detenidamente. Empezamos aquí con la narración. La narración es el género literario donde un narrador cuenta la historia de unos personajes en un tiempo y un espacio determinados. El narrador puede estar en primera persona, a ese narrador se le llama interno, o en tercera persona, el externo, que además, en determinadas ocasiones, puede ser omnisciente si lo sabe todo de los personajes, no solamente lo que hacen, sino también su manera de pensar. Dentro de la narración, distinguimos estos subgéneros narrativos mayores por la extensión que tienen. Primero tendríamos la epopeya, un relato épico narrativo que está escrito en verso y que es una narración extensa de acciones trascendentales dignas de memoria para un pueblo que gira en torno a una figura importante. También tenemos el Cantar de Gesta, que es muy parecido a la epopeya, pero es una epopeya escrita en la Edad Media. Y por último, la novela, que frente a la epopeya y el Cantar de Gesta, que están escritos en verso, la novela es un relato extenso escrito en prosa, tiene una acción compleja y varios personajes. Hay subgéneros narrativos que son menores, como digo, por la extensión, bastante más reducida que la de los subgéneros anteriores. Tendríamos aquí el mito, que es una historia fabulosa cuyos protagonistas suelen ser héroes, dioses o semidioses. La leyenda, que mezcla elementos reales con elementos fantasiosos. El cuento, un relato breve de acción sencilla, que puede ser un cuento literario o popular, dependiendo de si el autor es conocido o no lo es. Y, por último, la fábula, una narración que puede estar en verso o en prosa. Aunque esté en verso, sigue siendo un texto narrativo porque se cuenta una historia de unos personajes, en este caso animales, en un tiempo y un espacio, y finalizaría con una moraleja o una enseñanza final. Después tenemos la lírica, que es el género literario que se escribe en verso, normalmente, donde un poeta, no un narrador, sino un poeta, expresa sus sentimientos, amor, dolor, tristeza, alegría, y al igual que ocurría en el género narrativo, la lírica también tiene sus subgéneros. La oda, que es un canto de alabanza, la elegía, que expresa el lamento por la pérdida de un ser querido o una desgracia, la égloga, una composición poética que idealiza la vida de unos pastores que se lamentan normalmente por un fracaso amoroso y está ambientada en un locus amoenus, uno de los tópicos visto en clase, en segundo de la ESO, y finalmente la sátira, una crítica de costumbres o vicios con una intención moralizante. Es muy importante la sátira también en el tono burlesco. Y finalmente el teatro, que se vería, como hemos dicho al inicio de esta presentación, en la tercera evaluación. Es un género destinado a la representación. Tampoco hay narrador aquí. Todo lo que ocurre, todas las acciones que ocurren en el teatro, las sabemos, las conocemos gracias al diálogo que mantienen los protagonistas, los personajes de la historia, no porque haya un narrador que nos lo cuente. Son muy importantes también unos elementos ajenos a lo que es el mero texto teatral, como son el vestuario, la iluminación, el sonido, etc. Toda esa información aparece recogida además a través de las acotaciones, que son las informaciones que
otorga el autor de la obra teatral sobre cómo se tiene que llevar a cabo esa representación. Aparece entre paréntesis y en cursiva en el propio texto teatral. También tiene sus subgéneros teatrales mayores, como la tragedia, de protagonistas de alta clase social y final desgraciado o desdichado, la comedia, con protagonistas de clase social media, baja, y cuyo final es feliz, y finalmente el drama o tragicomedia que mezcla elementos trágicos y cómicos. Y aquí tenemos los subgéneros teatrales menores, el paso, el entremés y el sainete. Su particularidad es que solían representarse, sobre todo los dos primeros, entre los entreactos de las obras grandes y tienen un argumento totalmente ajeno al argumento de la obra principal. Son piezas cómicas protagonizadas por personajes cotidianos y de trama muy sencilla. Tienen algunas diferencias entre sí, por ejemplo, el entremés es posterior al paso, deriva del paso, y en él se ridiculizan y se critican los defectos humanos o algún otro aspecto de la sociedad. Y finalmente el sainete, que es muy parecido al entremés, pero es un poquito posterior también, tienen como rasgo más característico que suele recoger o reflejar el habla de distintas regiones de España para ridiculizarlas o al menos generar la risa, la comicidad en el espectador. En esta última diapositiva tenemos un enlace en el que podemos acceder a un cuestionario sobre los géneros literarios y que está colgado en el aula virtual.